Autismo en los adultos, ¿cómo detectarlo? ¿Conoces a alguna persona diferente a los demás, muy peculiar? ¿O aquella persona muy sincera, que siempre dice lo que piensa o que toma las cosas de manera muy literal? ¿Conoces a alguien que se irrita por determinados sonidos, como cuando los otros mastican o incluso el puntero de un reloj? Ese amigo o familiar tuyo, o incluso vos mismo ya siendo adulto, pueden tener autismo leve sin saberlo, y es exactamente de eso de lo que te quiero hablar hoy. Personas con autismo pueden crecer, desarrollar habilidades e incluso enmascarar muchos síntomas a lo largo de su vida. Esto hace que muchas veces pase desapercibido y no se lo descubra antes. Pero una cosa que me ha impactado últimamente, y quiero saber tu opinión, es el enorme crecimiento de los casos de autismo en todo el mundo en los últimos años y en todas las edades. De hecho, muchos padres están descubriendo ser autistas cuando llevan a su hijo al psicólogo. Y cuando les digo enorme crecimiento, no estoy exagerando. Fíjense, en la década del 70, una de cada 10.000 personas recibían este diagnóstico. En la década de los 90, ese número creció para 1 de cada 1.000 personas. Y hoy en día, 1 de cada 40 personas recibe el diagnóstico de autismo. ¿Qué pasa si tu familiar, tu pareja, tu hijo o incluso vos no sos solamente muy tímido o diferente? ¿Qué pasa si en realidad son autistas? ¿Pero por qué está ocurriendo esto? ¿Será que estas personas nacieron con autismo o les ocurrió algo a lo largo de su vida que les ha provocado esto? ¿Será que hay algo que los medios oficiales no nos cuentan? Ya te lo voy a revelar. Y además, quiero contarte 10 signos claves de autismo leve en el adulto, y con esto quiero ayudarte para que puedas detectar estas características en tu amigo, tu familiar, tu pareja o hasta en vos mismo. Después de ver este video vas a tener mucho más claro todo esto. Ahora, mucha atención acá. ¿Por qué hay cada vez más personas con autismo? Hoy sabemos que este es un trastorno complejo y multifactorial. Esto quiere decir que no tiene solamente una causa que lo provoque, sino que lo más probable es que resulte de una combinación de varios factores. Hoy en día, la edad a la que se tiene hijos es mucho mayor, y esto puede traer diferentes alteraciones genéticas. Además, actualmente son muchas más las madres que tienen diabetes, hipertensión y obesidad durante el embarazo, lo cual puede provocar una serie de cambios neurológicos en el bebé. Por otro lado, algunos estudios están mostrando que el uso de ciertos medicamentos durante la gestación, como el paracetamol o acetaminofén y algunos antidepresivos, puede aumentar el riesgo de autismo. Pero los datos son muy contradictorios, aún no se llegó a una conclusión definitiva. Y mucha atención acá. Algunos estudios están apuntando a un mayor riesgo de autismo con la exposición al timerosal, una sustancia que contiene mercurio y está presente en cremas hidratantes, cosméticos, algunos productos farmacéuticos, algunos remedios, pero de nuevo, nada oficialmente conclusivo hasta la fecha. También se habla mucho de las dietas, la asociación entre alimentos ultraprocesados, comida chatarra, incluso la exposición a algunos agrotóxicos y todo lo que no sea comida natural, con una disrupción de nuestra flora intestinal, lo cual podría llevar a alteraciones neurológicas y mayor riesgo de autismo. Pero hasta la fecha, lo que los expertos creen es que el aumento de los casos de autismo se debe simplemente a una mejor capacidad de detección. Es decir, se los descubre más fácilmente en la actualidad, gracias a la mayor conciencia que se tiene, incluyendo la mejor capacitación por parte de los profesionales que trabajan con estas personas, por ejemplo, los maestros en las escuelas. Además, hoy en día es mucho más fácil obtener información, datos, y también se cambió la forma de diagnosticar. O sea, en la década de los 70 se diagnosticaban solamente aquellos casos de autismo más graves, más extremos. Hoy en día se sabe que existen diferentes niveles de autismo y se detectan casos mucho menos severos que para algunos
pueden parecer simplemente una personalidad diferente, más discretos, callados o tímidos. Pero yo les pregunto, ¿qué es realmente el autismo? Bueno, es una condición neurológica y su principal característica es la dificultad de comunicación y de interacción social. Estas personas piensan, interactúan con el mundo y se comunican de una manera diferente a la mayoría, o por lo menos a lo que la sociedad espera. Y para que se entienda muy bien, imagínate como si nuestro cerebro fuese un sistema operativo, ya sea de una computadora o de un celular. Algunos utilizan celular con Android, otros utilizan un iPhone con un sistema operativo llamado iOS. Estos programas son distintos entre sí, con diferentes aplicativos, diferentes formas de navegar, pero esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Y si nosotros queremos utilizar un aplicativo de iPhone en nuestro Android, no lo vamos a poder hacer, simplemente porque no va a funcionar. Y esto es extremadamente importante para que entendamos a estas personas, porque quienes conviven con ellos muchas veces se sienten frustrados, no saben qué hacer. Ahora, al comienzo del video, les dije que algunos de ustedes, o sus familiares, amigos, pueden tener autismo y no lo saben, incluso siendo adultos. Entonces, ¿cuáles son los 10 principales síntomas de alerta que tenemos que prestar atención para sospechar esto? Fíjense, existen características que pueden alertarnos y hacernos pensar en la posibilidad de tener autismo. Pero es extremadamente importante que sepas que el diagnóstico definitivo tiene que ser hecho por un profesional capacitado, ya sea un neurólogo, un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, la primera característica que nos debe hacer sospechar es la hipersensibilidad a sonidos, olores, luces y texturas. Estas personas pueden irritarse por ruidos que otros hacen al comer, masticar, incluso por el ruido del aire acondicionado, el ventilador o hasta el puntero del reloj. Todos escuchamos esto, pero la mayoría de las personas simplemente ignoran estos ruidos o no les molesta o se olvidan. En cambio, quien tiene autismo puede quedar extremadamente irritado por esto. O también con las etiquetas de las ropas, la punta de algunas medias que molestan los dedos, la textura de algunos alimentos o incluso las luces muy brillantes. Entonces, estos síntomas son muy comunes. Si los tienes, no quiere decir que sí o sí seas autista. Simplemente debes sospecharlo, principalmente si se acompaña de los otros que ahora te voy a contar. Segundo, mayor concentración en detalles específicos que en todo lo demás. Por ejemplo, hay autistas que pueden describir detalladamente la nariz de alguien que vieron solamente una vez. Pero después, si ven de nuevo a esa persona en la calle, por ejemplo, no la reconocen. Es como que para algunas cosas vieran solamente el árbol sin percibir el bosque que está por detrás. Siendo adulto, esto puede traerles problemas con los proyectos, tareas o trabajos simplemente porque se enfocan tanto en los detalles que se les pasa el plazo de entrega. Tercero, apego por las rutinas. ¿Ya notaron que algún familiar o amigo se irrita mucho cuando se los interrumpen sus rutinas? En general, estas personas siguen el mismo orden para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, arreglarse en la mañana, desayunar o la forma en que trabajan. Algunos incluso vuelven siempre por el mismo camino a casa. Gracias a esto, pueden ser extremadamente eficientes en algunas situaciones, pero al mismo tiempo les trae problema para relacionarse con los demás, ya que son extremadamente apegados a sus reglas y rutinas y quedan muy nerviosos y estresados si necesitan o se les pide que cambien algo. Cuarto, dificultad para entender lo que se dijo entre líneas. Es decir, dificultad para entender lo que se quiso decir con la entonación de la voz, el lenguaje corporal o incluso los sarcasmos. Tienden a interpretar todo al pie de la letra, de manera muy literal. A veces no entienden ironías ni chistes con doble sentido. Quinto, dificultad para mirar fijo a los ojos. ¿Conoces a alguna persona que parece muy tímida o que tiene mucha dificultad para mirarte a los ojos cuando conversas? Algunos autistas simplemente no pueden hacer esto, o pueden hacerlo, pero les cuesta mucho, les cansa, les estresa. Hay autistas que incluso relatan dolor físico por tener que mirar a alguien en los ojos. Sexto, dificultad para ponerse en el lugar de los otros. Y esto puede ser mal tildado muchas veces de falta de empatía y traer serias dificultades para relacionarse. Pero estas personas
No hacen esto por mal carácter como muchos creen. De nuevo, es como que usted intentara usar un aplicativo de Android en su iPhone. Simplemente no va a funcionar. Y esto puede traer problemas aún más serios. Por ejemplo, estas personas pueden ser engañadas o estafadas.